Bueno, tenemos con nosotros a Pablo Ulloa, defensor del pueblo, y va a presentar mañana un informe sobre derechos humanos. Don Pablo, buenos días. Buenos días, muchas gracias por permitirme venir. Y justamente, usted de esta casa. No, yo sé. Yo estoy pensando qué voy a hacer después de defensor. Te guardamos una silla aquí. Estoy ponderando esta parte, la academia. La ley me permite un nuevo periodo, pero yo creo que aquí me siento cómodo. Pablo, ¿usted conoce el programa Punto de Vida que presentó el presidente anoche? Lo tuve leyendo en la prensa. Es una iniciativa transversal porque también tenemos el Ministerio de la Mujer, tenemos el Ministerio Público y habla incluso de asistencia para hombres maltratados, lo cual abre una oportunidad, pero yo siempre he creído en la interoperabilidad. No hacemos nada con crear muchos espacios, sino integrarlos porque todo lleva presupuesto. Sí. Entonces, mientras el Ministerio de Interior y Policía plantee y apoye a las políticas del Ministerio de la Mujer y al mismo tiempo el Ministerio Público se integre, porque todo tiene un trasfondo judicial, y la policía asista, estamos bien. Mientras tengamos ese enfoque integral. Si lo tenemos de manera dispersa, estamos mal, porque ¿cuál es la razón del Ministerio de la Mujer, además de promover y divulgar lo que son los derechos de las mujeres? Es justamente la asistencia en vulneración y por eso las casas de acogida. Pablo, y en su experiencia como defensor del pueblo, ¿ha tenido noticias, ha tenido contacto con hombres maltratados? O sea, hay aquí la creencia de que a los hombres le da vergüenza irse a querellar contra su compañera porque lo haya maltratado. Yo tengo un amigo que cito mucho que vive loco por irse a quejar porque dice que la mujer le maltrata psicológicamente, y yo le digo, ¿y cómo? Oh, pero cuando a las 9 de la noche me llama que dónde estoy. Y él siente que eso es violencia. Una persecución. Ese juega dominó con usted. vamos a tener que... Pero los hombres como que no se atreven mucho, ¿verdad? No, incluso nosotros buscamos con Luis Berger, que lleva el centro de la parte psicológica. Traté de abordar el tema en su momento porque yo me acerqué, antes de ser defensor, con la situación misma de la Fiscalía de la Bolívar, buscando estadísticas por el tema de investigación, y no se da frecuentemente. Incluso personalmente yo me recuerdo un caso en Villa González, que lo tuve que ver en una de las inspecciones que nosotros hacemos, pero no es normal que el hombre se acerque. Yo creo que también es parte de una cultura, porque yo creo que el hombre también tiene que entender que tiene que dar parte a las autoridades o salir del matrimonio para que no cometan un acto de... pero también la frecuencia, o sea, la cantidad de mujeres que son abusadas en comparación con los hombres, la diferencia es abismal. Sí, pero por ejemplo, o sea, el informe que nosotros estamos planteando, uno de cada 5 dominicanos dice que ha recibido vulneración de derechos humanos. Y ahí un gran punto tiene que ver con la seguridad y la justicia, y eso se traduce al tema de las mujeres, porque el grupo más vulnerado, según el estudio, son las mujeres, los discapacitados, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Entonces, cuando tú descompones, si hiciéramos un proxy en la computadora, veríamos una correlación entre derechos vulnerados, mujer afectada, y al mismo tiempo el tipo de vulneración tiene que ver con integridad física, que es el artículo de la Constitución, que significaría si lo viésemos desde el punto de vista constitucional como tal. Entonces, ciertamente nosotros tenemos un nivel muy alto de violencia, que no solamente corresponde a este estudio, sino lo dicen los datos del Ministerio Público y la policía. El nivel de conflictividad física es casi un 70%. Solamente los actos de crimen organizado andarían un 10%, 12%, y se corresponde a las estadísticas que habla el Ministerio cada lunes cuando plantea el equipo de operaciones que se va. Y tú le llamas, discúlpame Pablo, derechos humanos, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que o algún tipo de derecho en sentido general. Nosotros lo que pasa es que planteamos derechos fundamentales, porque derechos humanos son muy amplios. Por eso. El derecho al Internet es un derecho humano, según la ONU. Nosotros nos circunscribimos a los 32 derechos fundamentales que dice nuestra Constitución y a los deberes fundamentales que son 11. Porque aquí salía a la calle de manejar, se violan los derechos todos los días. No, integridad por física. Por ejemplo. Integridad física se va ahí mismo. Por ejemplo, entonces no sería 1 de cada 5, seríamos 5 de cada 5. Sí, pero por eso te decía que si lo vemos desde el punto de vista de derechos humanos, es más derechos fundamentales, a la vida, derecho a la vida, derecho a la integridad, el derecho a la educación, a la salud, seguridad social, trabajo, vivienda, todo lo que son los bloques de tipo de derechos políticos y civiles, la parte económica y sociales, culturales y deportivos, y la parte difusa como el medio ambiente. También nosotros lo ampliamos. 1 de cada 5. 1 de cada 5. No, pero eso porque lo conocen. Incluso el modelo es tan interesante. Esta es la segunda ocasión que el defensor del pueblo
pone a circular un informe. El primero incluso trajimos al nieto de Nelson Mandela para poder identificar los derechos fundamentales más vulnerados en el país. Pero lo interesante es que nosotros no solamente hicimos la ruta de los 158 municipios que tanto le gusta a don Dani, sino que hicimos encuestas de opinión. ¿A usted? Sí, me encanta. Esa es tu plataforma de campaña al futuro. Carreteando. Carreteando. Eso lo hacían aquí, carreteando. Sí. Mire, teníamos... En paz descanse. Sí. Sí. M158, que es el recorrido, implica encuesta de opinión, implica el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, implica las estadísticas de la Secretaría General del Defensor del Pueblo, implica consultas regionales que hicimos y análisis de los medios de comunicación. Por lo tanto, la República Dominicana ya tiene un instrumento que va a guiar incluso lo que es el plan de derechos humanos que tiene que hacer la Cancillería el año próximo, y es parte también de un blindaje no solamente interno, sino diplomático, porque ahí vamos a caracterizar cómo la salud es el derecho más vulnerado, pero también la integridad, la educación, medio ambiente, como los aspectos que el ciudadano llama la atención de que necesita, incluso de los aspectos. Este informe le sirve a los que formulan políticas públicas como base, le puede servir. Totalmente, e incluso es una radiografía para el mismo Estado, el mismo gobierno, porque ¿cómo se concretan los derechos? Es a través de servicios y de bienes. Por eso nosotros enfocamos este esfuerzo en que sean la cobertura y la calidad de los servicios públicos como una representación de ese Estado social y democrático de derecho. Porque los estados son amorfos, son amplios, algunos dirían son teóricos, incluso de los hallazgos que se correlaciona con Latinobarómetro, por ejemplo, el 29% de los dominicanos entiende que se puede vulnerar el derecho para el desarrollo, y el 42% de los dominicanos entiende que para fines de vulneración de derechos hay justificaciones. Y eso, cuando lo vemos en estadística, se hace entender por qué la gente apoya los intercambios de disparos, que es una laceración porque ha vulnerado el debido proceso. Y sin el mismo, cualquiera podemos ser víctimas de un Estado leviatán, como planteaba Hobbes, o de ese Estado que teníamos antes, que podía asesinar, desaparecer, maltratar, sin ningún tipo de consecuencia. Y es lo que estamos tratando de cambiar en estos, vamos a decir, 25 años que hemos tenido de evolución desde el punto de vista político, social y económico. Pablo, le preguntaba fuera del aire, le pregunto ahora en el aire. Usted estuvo involucrado y dio seguimiento en su condición de defensor del pueblo al caso de la niña Estépora en Santiago. Cuéntenos qué usted indagó, qué pasó, cuándo ustedes se involucran y cuál fue la situación que se desenvuelve luego de que ustedes se involucran. Miren, la ley del defensor del pueblo plantea que tanto el titular como sus dos adjuntos son los que pueden hacer inspecciones. La Secretaría General, que es una estructura que creamos cuando llegamos, es la que recibe todos los casos o los sale a buscar. Por ejemplo, nosotros prácticamente teníamos unos 1.600 casos cuando llegamos. Hoy tenemos 5.100 casos. Es el récord histórico del defensor del pueblo en cualquier año. Dentro de esos casos, llegan casos de manera de redes sociales. Nosotros nos enteramos por las redes sociales y por los medios de comunicación. La Secretaría General autorizó una inspección, en este caso la primera ¿Se junta, enteran de la queja de la madre de que no recibió información? De que no recibe la información, y eso es... ¿Y van donde la madre? Eso es un vacío. No, vamos primero a hacer el recorrido completo. Ministerio Público, escuela, para ver justamente si hubo la respuesta, y dependiendo de esa respuesta, entonces se activa el tema del ciudadano. A esa visita, el colegio no le permitió a la primera junta, y el Ministerio Público la respuesta fue muy vaga. Y entonces ahí sí el titular... El colegio no le permitió el acceso para indagar. A su adjunta. A la primera junta, para indagar, porque esto es una inspección. ¿Y usted, el Ministerio Público, fue ambiguo? ¿Cómo hace? En el sentido de que cuando le planteaba las posiciones, no había un dominio en sí de la situación que pasó. Y se nota ahora con los resultados de INASIF y las medidas de coerción. Yo le planteaba que, dice el documento, que cerca de las 9:50 la niña fallece, pero la activación de lo que es el 911, que es la medida inmediata según el protocolo, se da prácticamente a las 11 de la mañana. Es casi a las 2 de la tarde que la madre aparece. Entonces, según el relato que dice el Ministerio Público, lo primero que trataron de hacer fue contactar a la directora del centro educativo. No así hacer el proceso de primeros auxilios, que es lo que corresponde a través de la instancia pública, que es el 911. Entonces, ese movimiento de prácticamente 4 horas, 5 horas, es lo que expresa el Ministerio Público ahora.
en su momento no tenía esa posición y fíjate el tiempo que ha tenido que pasar entre el acontecimiento a justamente las medidas de coerción que se están sometiendo. Lo que hicimos fue inmediatamente activar la alerta al Ministerio Público y ahí entra entonces una figura nacional, en este caso el fiscal Wilson Camacho, que es designado por la procuradora, doña Jenny Berenice, a los fines de poder concretar, pero no debió de llegar a nivel nacional. Se supone que la estructura del fiscal titular de Santiago y sus fiscalizadores debieron tener la capacidad de poder dar respuesta inmediata. Según lo que usted pudo ver, discúlpame, don Luis, según lo que usted pudo ver al moverse en el caso, ¿hubo negligencia en las autoridades por algún tipo de vinculación, cercanía o influencia política, social o económica del colegio? ¿Hubo negligencia o descuido por la condición racial de la niña, su origen étnico como niña haitiana? ¿Hubo algo de eso? No, yo creo que ahí tenemos que ser muy comedidos. Creo que también la sociedad tiene que ser madura en estos procesos. Sí hubo negligencia desde el punto de vista de lo que eran responsables administrativos de un paseo que fue coordinado con unos padres. Indiscutiblemente la medida de coerción da a entender que la madre no sabía que había una piscina de esa profundidad. Aparte de eso, la niña no sabía nadar, por lo tanto son dos elementos que tienen que tomarse en cuenta desde el punto de vista de qué estamos decidiendo que es un paseo. Entonces, desde el punto de vista de la acción, cuando sucede el hecho mismo, no hubo tampoco una consecuencia desde el punto de vista lógico. Si tengo una niña en una piscina, llamo al 911, tengo unos paramédicos, tengo un apoyo de la parte que alquilé para poderlo lograr, no esperar tanto tiempo para que la madre se entere justamente de que su niña ha muerto 4 o 5 horas cuando ya el cadáver estaba ahí. Entonces hay vacíos desde el punto de vista del debido proceso internamente en la administración del colegio, pero también desde el punto de vista del Estado. El Ministerio Público debió dar una respuesta más coherente y más rápida, porque estamos hablando de una niña fallecida. Ya lo que es discriminación y elementos raciales y elementos de este tipo, no, indiscutiblemente. Yo creo que aquí incluso ha habido una alta solidaridad, no por el tema de su origen racial, sino porque es una niña que muere y todos tenemos niños, tenemos nietos, tenemos sobrinos y somos justamente sensibles a que pueda pasarnos cualquier tipo de situación. Yo, por ejemplo, estoy más sensible con el tema de que mi hijo tenga actividades fuera del colegio. Entonces yo creo que ahí el Ministerio Público, que lo decía don Freddy fuera del aire, Ministerio Público y Educación, al fortalecer el protocolo, lo que hacen de alguna manera es reconocer que es un riesgo sacar a un muchacho de un colegio y que para eso no pueden andar 4 profesores, si un grupo de 80, y te lo dice alguien que da clases todos los lunes en un liceo, y cuando me pasan de 40 muchachos yo me llevo 2 apoyos. Si tengo 30 muchachos me llevo un apoyo. Entonces, si ese es el estándar, ¿por qué no hacerlo así con niños en un espacio abierto como un centro vacacional que fue el que ellos fueron? Mire, ¿usted piensa la dimensión del caso puede llegar a la clausura o al cierre de ese colegio? Lo que pasa es que no fue dentro del colegio. Entonces ya es un elemento contractual. Un atenuante, como dice el abogado. Lo que pasa es que es un elemento contractual, donde realmente sucede en un centro privado que fue contratado por un centro privado. Entonces ahí lo que se debiera de ver justamente qué nivel de responsabilidad tienen los actores que estuvieron hasta ahí. El Ministerio Público plantea que hay un asesinato involuntario. Desde el punto de vista real hay que ver las gráficas, las imágenes. El Ministerio Público en la medida de coerción plantea unos aspectos relacionados a imágenes, que hay que ver la naturaleza misma, hay que ver el posterior, pero de ahí al cierre creo que lo que va a tener un tema reputacional muy fuerte, tendrá que fortalecer su proceso interno administrativo, tendrá que ver desde el punto de vista cómo asume la responsabilidad, y la madre sí tiene ahí la posibilidad de ser un actor civil. Desde el punto de vista de eso, hay un impacto real porque el centro educativo va a tener que responderle a la madre. Sobre el informe de derechos humanos de mañana, ¿tienen algún acto de presentación? ¿Cómo se va a dar a conocer? Se va a presentar formalmente en el Banco Central. Es un mecanismo también de darle nivel a lo que hace el Defensor del Pueblo en cuanto a la investigación y el desarrollo, que ha sido una línea de trabajo consecutiva desde el punto de vista de lo que hemos tratado de hacer para que la institución no solamente sea reactivo a casos de vulneración de derechos, y por eso hablaba de la eficiencia en la cantidad de casos. Incluso estos diálogos han permitido que nosotros podamos absorber casi 3.200 gestiones sociales e institucionales con 1.400 de incidencias. Por eso no solamente trabajamos la parte reactiva de la vulneración
vulneración, sino también hacemos la parte prospectiva con este tipo de investigación que ayuda no solamente a que el Ministerio de Administración Pública, competitividad, el programa que plantea el presidente de República Digital, es parte también de una agenda del año próximo que nosotros vamos a generar, pudiendo poner ahí la reforma del Estado como un mecanismo, porque el año que viene vamos a tener que hablar de un diálogo fiscal. Eso va a implicar que el Estado tiene que ser más eficiente. Un diálogo fiscal, ¿eso puede ser el abono para que el Estado o el gobierno se motive a presentar un proyecto de reforma? Indiscutiblemente se está planteando. No, lo que pasa es que la reforma... Le quiero brindar una taza de café a Santo Domingo. La reforma del Estado es una respuesta también al tema de los ingresos y los egresos del gobierno. Entonces, tener un Estado eficiente, y yo le pongo un ejemplo, don Dani, mire, en Estonia solamente hay un niño preso, un menor de edad, pero puntúan 1 en PISA anualmente. Ellos manejan 4.500 servicios con 8 ministerios. Por lo tanto, no solamente son excelentes en educación, sino en justicia preventiva. Y usted esta mañana hablaba de la nueva ley de la Policía Nacional y, por ejemplo, tiene 4 ejes interesantes, que se ve que el modelo colombiano lo está trayendo. 1, tiene que ver con la profesionalización del policía. 2, con un modelo por procesos, que es muy interesante porque usted tiene ahí la parte de estrategia, la parte de prevención, la parte de inteligencia e investigación, y lo vinculan al Ministerio Público. Con este nuevo Código Penal y Procesal Penal, el Ministerio Público también crea una estructura que tiene que ser más eficiente. Si usted lo une al proceso de las cárceles con el Ministerio de Justicia que se va a crear, ya usted tiene todo un eje. El cuarto que tiene la ley de la Policía Nacional tiene que ver con las sanciones. Y ahí entra no solamente el régimen de consecuencias, sino el estándar del uso de la fuerza. Entonces, bajo ese entramado, el Estado sí puede ser eficiente, pero no podemos seguir creando estructura sobre estructura porque no vamos a consumir todo el dinero. Espérese, don Dani, una última pregunta. Hay muchos abogados que han estado planteando que el nuevo Código Procesal Penal constituye una contrarreforma que violenta derechos adquiridos. ¿Has tenido la oportunidad de verlo y qué opinión le merece? Sí, mira, incluso ayer escribí un artículo en Diario Libre justamente para significar. Prácticamente el 70% de este proceso data del 2004. Ahora, sí se visualizan recursos de inconstitucionalidad, que es normal que pasen. Ahí tiene que ver los plazos, va a tener que ver desde el punto de vista de los acuerdos judiciales, vamos a tener el tema de recursos de inconstitucionalidad por el artículo 40 de la Constitución, muy probablemente lo que tiene que ver con la parte de los movimientos naturales que se dan en el proceso mismo. Ahora, verlo desde el punto de vista prospectivo ayuda a que nosotros entendamos cómo el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados van a hacer el aterrizaje. Ya esto no es realidad, es una ley. Hoy entró en vigencia. Indiscutiblemente entra hoy y mañana en todo el país. Por lo tanto, lo que se va a dar son escenarios en el Tribunal Constitucional para artículos particulares. Por eso quise significar quizás 4 procesos desde el punto de vista de la Administración de Justicia que muy probablemente van a llevar a recursos de inconstitucionalidad. Ahora, ¿cómo va a ser la interoperabilidad? Esa es la respuesta. Y además, ¿cómo nosotros vamos a poder lograr que las víctimas tengan el resarcimiento? Que es un tema muy importante, Oscar, Dani, don Luisín y Freddy. Miren, República Dominicana tiene una deuda histórica con las víctimas y los testigos. Una de las razones por las cuales, dentro de todas, los procesos penales en República Dominicana se retrasan tanto o se extinguen es porque las víctimas y los testigos no se sienten protegidos. Así como nosotros tenemos una defensa pública eficiente, que se ha fortalecido, que se ha construido, que fue parte de la gran reforma del magistrado Subero Isa, del maestro, así nosotros los víctimas y testigos necesitamos. Cuando tú vas al Ministerio Público y víctimas y testigos ni siquiera puedes disponer de los recursos materiales como un vehículo, como los abogados. Ahora se formaron 100 abogados en la parte de víctimas y testigos. Es la misma cantidad de abogados que están trabajando en la Procuraduría de Corrupción, contra la corrupción. Para un país entero es mucho. Y más cuando tú tienes testigos que si no son de alguna manera resguardados, el crimen organizado o lo va a matar
que ha pasado mucho en Santiago, y fíjense que la criminalidad en Santiago ha aumentado justamente por el narcotráfico que se ha asentado allá, pero también en San Cristóbal. Entonces, si nosotros no entendemos que este código puede permitir que nosotros podamos responder a la Constitución, que planteaba en uno de sus transitorios una ley de víctimas y testigos, no vamos a entender la dimensión penal de los acontecimientos. No es solamente la parte que tiene que ver con los acuerdos judiciales, los plazos, lo que tiene que ver con la rectificación de algunas medidas, sino también es a quién tú vulneraste. Y eso tiene que ver con el crimen organizado. Incluso, y perdónenme, hay que también reconocer que no es lo mismo el narcotráfico del 2004, del 2001, las criptooperaciones, el chipeo, que lo que es ahora. Aquí el blanqueo de capitales, el crimen desde el punto de vista de las armas de fuego, del narcotráfico, de la interoperabilidad del crimen a nivel mundial ha cambiado. Y yo le pongo un ejemplo en Holanda, que me lo decía uno de mis mejores amigos, que el que maneja el multimodal de Holanda, que se fue cuando trabajaba en Caucedo. En Holanda están haciendo una ley especial para el tema del puerto, porque Holanda es el foco de droga de toda Europa. Entonces, nosotros también tenemos una oportunidad ahora con esta ley de la Policía Nacional, del Código Penal, Código Procesal Penal, el Ministerio de Justicia, si ciertamente va a operar y cómo va a operar, las cárceles, cómo la vamos a trabajar, y si nosotros podemos tener estrategia, la parte relacionada con prevención, lo que es investigación y lo que es inteligencia, nucleado con todas las agencias, podremos tener una mejor vida. Mucha suerte. Pablo Ulloa, nos vamos a publicidad, regresamos en breve.